Buenas noches, hermanos y hermanas, qué gozo poder estar una vez más con ustedes esta semana. Estamos avanzando en estas lecciones de vida que escribió el hermano Witness Lee, que ustedes pueden solicitar en la librería y también pues en la página de internet de lsm.org. Así que vamos a comenzar a considerar esta lección. Esta lección habla sobre conocer a Cristo. La lección anterior que vimos en dos reuniones estaba relacionada con conocer a Dios. Esta con conocer a Cristo. La semana pasada el hermano hablaba acerca de los tres de la Trinidad como tres aspectos del Dios triuno. Y de hecho el asunto de considerar la Trinidad es algo, pues, nosotros usamos la palabra muy elevado, ¿verdad? Es algo que está en realidad está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestra capacidad humana de poder comprender a cabalidad. Entonces, esto es algo donde se nos pide a nosotros y nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Creemos por fe. Entonces, la semana pasada vimos algo acerca de Dios en sí. Podríamos decir que vimos algo acerca del Padre. Pero esta semana empezamos a considerar algo acerca de conocer al segundo de la Trinidad, conocer a Cristo. Y pues la Biblia es quien nos habla acerca de Él, ¿verdad? Nosotros podemos tener algún tipo de experiencia y eso está bien. Y de hecho es necesario que podamos nosotros experimentar al Señor de alguna manera. Que tengamos experiencias personales, las cuales la mayoría de veces debemos guardar porque son lo que constituyen raíces profundas que nos van a sostener durante durante nuestra vida cristiana. Un hermano estaba orando al principio sobre que que reaccionemos positivamente hacia esta palabra, hacia esto que estamos considerando hoy. Y realmente esto está muy bien, ¿verdad? Porque a veces nuestra reacción difiere o es diferente o no es positiva a lo que el Señor nos trae por medio de este ministerio, ¿verdad? Nosotros podemos empezar con una actitud de eso ya lo sé, eso ya lo vi, eso ya lo leí, ¿verdad? Entonces estamos cerrándonos hacia cualquier palabra que Dios tenga para nosotros, ya sea hoy o cuando entremos en esta lección. Así que, hermanos y hermanas, abrámonos en esta noche. Estemos abiertos y abiertas totalmente a lo que el Señor nos diga hoy en cada reunión y cada vez en la cual nosotros entremos a este ministerio maravilloso. Muy bien, decía que la Biblia es la que nos muestra acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca del Espíritu. En diferentes partes de la Biblia se nos habla algo acerca de cada uno de ellos, cada uno de estos aspectos del mismo Dios que nosotros pues podemos conocer, podemos aprender, podemos experimentar. Solo denme un segundo que empezó a llover acá bastante fuerte y debo cerrar la puerta. Un momento. No se mates tanto. Todos son matados. No me cerres. Perdonen, santos hermanas. Aquí solo cerré la cámara, no el micrófono. Entonces les decía, miren, esta también se vino a refugiar aquí por el ruido. Todo lo que nosotros podemos conocer acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu, lo podemos ver en la Escritura. Así que, aparte de escuchar mensajes, leer estos libros maravillosos, debemos tener un hábito por leer la Biblia. Una de las cosas que podemos conocer acerca del Hijo, acerca del segundo de la Trinidad, son los títulos con los que se le denomina.
Uno de los primeros, por no decir el primero, está en Mateo 1:21 y dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También, y ahí sería el equivalente en el Antiguo Testamento, Números 3:16. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Entonces, en el primer versículo aquí listado, que sería Mateo 1:21, habla claramente acerca del hijo, ¿verdad? Y tendrás un hijo. Por un lado acerca del hijo, pero especialmente cómo será llamado. Será llamado Jesús. El equivalente en el Antiguo Testamento es Josué, pero los dos nombres están relacionados con la palabra salvación. Cuando nosotros oímos esa palabra salvación, no debemos quedarnos solamente en la salvación inicial, en la salvación que recibimos cuando invocamos el nombre del Señor, cuando hacemos esta oración que muchos le llaman la oración de fe, ¿verdad? Y está bien verlo al principio así, pero ya que ha pasado algún tiempo, eh, debemos recordar en el libro de Romanos especialmente que se nos habla de otro aspecto de la salvación. Así que la salvación tiene dos aspectos, un aspecto jurídico, un aspecto judicial, le hemos llamado también a veces, pero también tiene un aspecto que es orgánico. Y ese aspecto orgánico lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Miren este versículo de Números 3:16, cuando dice conforme a la palabra. A la palabra. Cuando vemos la palabra en el Antiguo Testamento, debemos relacionarla siempre con el segundo de la Trinidad. Y este segundo de la Trinidad, especialmente al principio del Antiguo Testamento, tiene una función creadora. Y no solo creadora, tiene una función restauradora. Entonces nosotros mismos fuimos seres creados, luego fuimos seres caídos y eso somos todavía. Pero esta palabra, este segundo de la Trinidad, actúa también en nosotros, no solo en el principio creándonos, sino que durante la creación, después de la regeneración, pero regenerándonos, ¿verdad? Primero, transformándonos, conformándonos y eventualmente glorificándonos. Así que esta palabra tiene un papel muy relevante. Cuando hablamos de la palabra salvación, no debemos solamente restringirnos al hecho de ser salvos, ¿verdad? Me salvó de la condenación eterna, sino que hay otro aspecto de esta misma salvación. Y esto tiene que ver con el segundo de la Trinidad. Siempre, 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 siempre. Así que ese es el primer título que vemos en la Biblia, el título de Jesús, el título de salvación. Ese es el primer título del Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando hablamos de Jesús, salvación. Cuando hablamos de Josué, salvación. Cuando hablamos de la palabra salvación, el aspecto maravilloso jurídico de la salvación, que con una oración de fe se resuelven muchas cosas, pero también tiene otro aspecto orgánico, este Jesús, esta salvación, este Josué, ¿verdad? Que es el aspecto orgánico, que es el aspecto que se desarrolla a través del crecimiento, a través de alimentarse. Ese es el segundo aspecto. El aspecto orgánico de nosotros se va desarrollando de esta manera, a medida que crecemos, a medida que nos ejercitamos, así como un niño o así como una planta. ¿Cómo reaccionar a esto, verdad? ¿Cómo reaccionar a esto? Hermanos y hermanas, aleluya por el segundo de la Trinidad. El segundo de la Trinidad se llama Jesús, se llama Josué y está relacionado con salvarnos.
nos salvó de la condenación eterna, amén, aleluya, y nos salva del mundo, del pecado y del yo. Estas tres cosas están relacionadas con el segundo aspecto de la salvación, el cual es el aspecto orgánico. El aspecto orgánico significa un aspecto que tiene que ver con el desarrollo de la vida, con el desarrollo de este segundo de la Trinidad en nuestro interior. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Este grupo de vírgenes insensatas estaban preparadas con aceite en sus lámparas y en sus vasijas, donde la lámpara representa nuestro espíritu humano que fue regenerado, pero la vasija nuestra alma que también está siendo llenada con este aceite que es el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo lo recibimos por medio de que la palabra, otra vez el segundo, crezca en nuestro interior. Aleluya. Así que este aspecto es muy interesante, pero vamos a avanzar. La lección no es tan larga, pero a veces me quedo en un punto y de ahí ya no salgo. El otro aspecto, el otro título del Señor con el cual nosotros podemos ver otro aspecto de Él mismo es Cristo. Cuando oímos Cristo debemos recordar la palabra el Mesías, ¿verdad? El equivalente a Mesías. El Mesías es en hebreo y Cristo sería en griego. Juan 14:1 está relacionado con esto, donde el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. También tiene que ver con el ungido, el designado. También menciona en Mateo 1:16 que dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. A él llamaban el Cristo. Lo que hacía, lo que decía, estaba relacionado con el Mesías, ¿verdad? Entonces, al ser el ungido de Dios, entonces Él usa el Espíritu Santo para crear y redimir a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Tener un hombre corporativo. Cuando hablamos de un hombre corporativo, ese hombre es un hombre espiritual que está compuesto por todos los regenerados, hermanos y hermanas, que han sido, pues, no solo regenerados, sino han experimentado al Señor de muchas maneras, al punto que han llegado a estar glorificados. Y en la Nueva Jerusalén se ve ese propósito de Dios cumplido. Ese hombre corporativo ahí le expresa y le representa completamente. Se ve una ciudad como un cubo de oro transparente, lo cual indica que no se ve la diferencia o la separación entre los hombres y Dios. Así que ese hombre está mezclado completamente con Dios. Ya no hay necesidad de esto, no hay necesidad de lo otro, porque Dios es representado y expresado. Pero para que esto llegue a suceder, tenía que venir el Señor, ¿verdad? Tenía que salir de la eternidad, entrar en el tiempo, nacer y ser llamado el Cristo. No solamente esto, sino todo lo demás que realiza. Pero este punto, este momento, este título este título con el cual fue designado tiene que ver con su propósito eterno. De hecho, todo lo que hace el Señor tiene que ver con su propósito eterno. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dijo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque estaba cumpliendo el propósito eterno de Dios. Cuando estaba en el Getsemaní, el Señor Jesús estaba orando. Padre, si se puede pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a la cruz, a morir, ¿verdad? Conforme al propósito eterno de Dios. Así que vamos a seguir adelante. Hemos visto dos títulos con el cual se designa al segundo de la Trinidad. Número 1, Jesús, ¿verdad? Que es salvación, que es Josué, que es salvación. Y hablamos, ¿no? ¿De qué salvación? De la salvación inicial, de la salvación que tiene el aspecto jurídico y judicial, que dice que con que yo ore
y reciba al Señor, soy salvo. Aleluya. Experimenté la salvación judicial, pero de ahí en adelante y diariamente debo ser salvo del pecado, del mundo y del yo. Ese es el otro aspecto de la salvación. Pero es el mismo Jesús, el mismo Josué, el mismo Señor Jesús, la misma salvación. Luego ahora vimos el Cristo, este título de Cristo. De él decían, este es el Cristo. Amén. El designado de Dios. El equivalente a Mesías en hebreo en el Antiguo Testamento. Y pues vemos en Juan 1.14 que esto se expresa o se explica diciendo que el verbo, que es el segundo, la palabra también, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito. Y luego también Mateo 1.16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. El siguiente título con el cual se denomina al Señor es Emmanuel. Mateo 1.23 dice, y he aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este título no solamente es un título como tal, sino que es una palabra que conlleva toda una expresión. Los nombres mayoritariamente tienen algún significado. Los que crecimos en esta cultura de la Biblia, y pueda que tengamos algún nombre bíblico, pues seguramente, posiblemente, nuestros padres buscaron el significado, o simplemente como suenan juntos, les gustó, etcétera, pero los nombres tienen un significado. Cuando el Señor Jesús andaba en la tierra, la gente decía, realmente Dios está con nosotros. Y eso era esta palabra Emmanuel. Ahora bien, los primeros dos títulos, Jesús y Cristo, fueron nombres dados por Dios. Pero cuando los hombres vieron y experimentaron a Dios caminando en la tierra, lo dijeron, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Este nombre nos revela a nosotros que Jesús, quien es nuestro Salvador, y Cristo, quien es el ungido de Dios, son realmente Dios mismo que viene a estar con nosotros. Así que estos tres títulos nos muestran del segundo de la Trinidad estos aspectos. Y esto es para que nosotros nos demos cuenta de que estamos siendo alimentados cuando invocamos su nombre. Nos estamos siendo alimentados, estamos siendo nutridos de estos tres aspectos, pero tienen cada uno de estos aspectos esos elementos, esos minerales, los cuales nos alimentan. Por eso es que cuando invocamos el nombre de Jesús, algo sucede en nuestro interior. Y no es un asunto meramente emocional, sino que de nuestro interior empieza a fluir algo, ¿verdad? De nuestro interior empieza a fluir algo. Así que estos títulos son muy interesantes, son gloriosos de hecho. Jesús, salvación. Cristo, el ungido, el designado de Dios. El Mesías, el que estaban esperando y llegó, ¿verdad? Y para nosotros es el Cristo, el Mesías. Aleluya. Y luego Emmanuel, que sería la conclusión por parte de nosotros, los humanos, al experimentar a la salvación y a este designado por Dios. Con esto cubrimos el primer punto del bosquejo de esta lección, que se refiere a los títulos sagrados de Cristo, que son Jesús, que es el Cristo, y Emmanuel. Aleluya. En el punto número 2 de esta lección, consideraremos acerca de la persona de Cristo. Vamos a ver el primer versículo que está en Romanos 9:5. Dice, Cristo, quien es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Nos quedamos considerando las primeras palabras. Cristo, quien es Dios. Necesitamos recordar esto, repetir esto. Cristo, quien es Dios. ¿Por qué razón?
para que nuestra mente no divague y no piense que Jesús, que el segundo de la Trinidad, es algo diferente a Dios. En realidad no. Cristo es Dios. La semana pasada y antepasada decíamos que Cristo, bueno, el Hijo, el Padre y el Espíritu son diferentes aspectos de Dios. Amén. Y este aspecto de Dios, el segundo, estuvo caminando en la tierra. Tuvo un vivir humano. De hecho, solo considerar el asunto de que fue concebido de esta manera maravillosa, de esta manera consistente, por medio del cubrir del Espíritu Santo sobre esta mujer María, es algo que es un misterio muy grande, del cual debemos alabar al Señor. Mañana nos reunimos, o los domingos nos reunimos a esta comunión de la mesa y de la cena del Señor. Esto es algo con lo cual nosotros podemos alabar al Señor. Aleluya. Salió de la eternidad. Salió de la eternidad, entró en la eternidad y especialmente, uno, fue obediente, pero también fue limitado. Y esto es algo de admirar, de alabar. De no solo decir, sí, 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 no, no, no. Esto es algo maravilloso para este ser maravilloso. Muy bien. Jesucristo o Cristo, quien es Dios. Esta palabra tan simple, y es una palabra categórica que declara muy fuertemente y claramente que Cristo es Dios y que está sobre todas las cosas. Aleluya. Jesucristo está sobre todas las cosas. Así que Cristo es Dios. En la letra B, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. El versículo que tenemos acá es Juan 20, 23. A quienes perdonáis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retenéis, es que ese está malo. Juan 20, 31. Solo déjenme que vaya, porque ese lo copié mal. Juan 20 y 31. Acá está. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toca tres aspectos ahí muy importantes que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Primero, creáis que Jesús es el Cristo. ¿El Cristo a quién se refiere? ¿Ah? Al ungido, al designado por Dios. Luego menciona lo que estamos viendo en esta parte de la lección, que Jesús es el Cristo, y luego dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que es lo que vemos ahora. Y luego menciona lo que va a hacer, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Habla de la salvación, pero esencialmente lo que nos interesa, digámoslo de esta manera, para este punto en la lección es que Cristo es el Hijo de Dios. Juan 20, 31. A ver, amigos, perdonen que lo copié mal. Entonces, vuelve aquí a mencionar el hermano Lee. Ya hemos visto que Dios tiene los aspectos del Padre, del Hijo y del Espíritu, lo que acabamos de decir hace un rato. Los tres, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, son Dios. Aún el único y solo Dios. El único, aquí está, y solo Dios. Ya que Cristo es Dios, Él no solamente es Dios el Padre, sino también Dios el Hijo, es decir, el Hijo de Dios. Así que Dios es el Padre y también es el Hijo. En este caso se le designa como Hijo de Dios. Disculpen. Muy bien, aquí en este caso se menciona esto haciendo alusión al tema de la coinherencia de Dios. ¿Qué es eso de la coinherencia de Dios?
que el Padre está en el Hijo. Para decirlo en palabras cortas, el Padre está en el Hijo, el Padre está en el Espíritu, el Hijo está en el Padre, el Hijo está en el Espíritu. El Espíritu está en el Padre y el Espíritu está en el Hijo. Aleluya. Pero al Hijo se le denomina el Hijo de Dios. Siento que es una cuestión de la relación y de la dependencia, ¿verdad?, que existe entre el Padre y el Hijo. De nuevo, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí hace alusión al Hijo de Dios. El unigénito del Padre llena de gracia y de realidad. Vamos a dejar un poco el asunto de la palabra unigénito para más adelante en otra lección. Pero es bien importante que no dejemos de pasar las palabras, porque a veces nosotros solo leemos y como hemos escuchado algunos términos, no los consideramos. Muy bien. Dentro de este subpunto de que Él es el Hijo de Dios, vamos a ver que es maravilloso. Letra C dice que Él es hombre. Y eso es importante, ¿verdad? A pesar de que el Señor fue concebido por el Espíritu, es hombre. De nuevo con Juan 1:14, donde en el principio era el verbo, la palabra. Este aspecto estaba presente desde el principio. Y el verbo era Dios. El segundo era Dios. Jesús era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Esta semejanza de carne debemos relacionarlo con el pasaje en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel fue atacado por serpientes venenosas y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara como semejanza de serpiente, pero no era una serpiente, no tenía veneno, pero al mirarla a ellos pues ya no se iban a morir, el veneno iba a perder el poder en ellos, al que viera la serpiente, haciendo alusión a que Jesús es semejanza de carne, ¿verdad? No es carne tal cual, ¿verdad? Las primeras palabras de Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Entonces Jesús era hombre. Muchos le dicen, sí, era Dios, pero era hombre. Claro, hombre. Él se ocupó de su mamá cuando estaba en la cruz. Cuando estuvo ayunando 40 días, tuvo hambre. Así que en el asunto de ser hombre, el siguiente punto nos dice que consideremos como un título de Dios, Cristo Jesús hombre. Primera de Timoteo 2:15, porque hay un solo Dios, refiriéndose al mismo. Y luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. La humanidad de Cristo es tan importante porque tenía que ser derramada sangre del ser a quien iba a salvar. Entonces tenía que ser un humano, no un animal, por un lado. Pero por otro lado, cuando Pablo estaba experimentando ese dolor tan terrible y le pide al Señor que lo salve o que lo sane y le dice que no, que le baste su gracia, esta gracia se refiere al disfrute de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu, pero este hombre Jesús tenía que ser igual a nosotros en ese aspecto para ser compatible, para que lo que experimentó el Señor se pudiera de alguna manera trasladar a nosotros. Y cuando Pablo recibió al Señor, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo logró y todo lo que Cristo experimentó también venía con él a través del Espíritu. Entonces, esto es maravilloso. Cristo Jesús, hombre. Por eso ha escuchado usted que le dice que los hermanos dicen que si usted se siente deprimido, ore al Señor, porque el Señor seguramente pasó por una experiencia como esa.
Fue varón perfecto, probado en todo. Entonces, Cristo Jesús, hombre. 2 Timoteo 5. Las últimas 3 palabras. Cristo Jesús, hombre. Ahora tiene esto más significado, ¿verdad? Hay otro versículo que es 2 Timoteo 3:16. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Se refiere a que Él se hizo carne, a que Él se hizo humano, ¿verdad? Humano como nosotros, pero solamente semejante, solamente semejante, ¿verdad? Solamente semejante. No piense de otra manera, sino que simplemente se hizo el Señor semejante. Aleluya. El versículo completo pues dice un montón de otras cosas que definen a este Cristo, a este de segundo de la Trinidad, como alguien bien complejo, no como complicado, sino con muchos aspectos, ¿verdad? Manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Pero en este punto, lo que nos compete del Señor es que Cristo Jesús es hombre, ser humano. Aleluya. La letra D, permítame, solo quiero cuántas nos faltan. Ay, todavía un buen rato. La letra D, me llama la atención porque puede ser, no digo que todos piensen igual, pero tenemos la idea, algunos, o sea, hay la idea, digamos, hay la idea que el Padre es como más poderoso, el Hijo es un poco menos poderoso y el Espíritu es un poco menos poderoso. Eso vamos como en disminución. Considere esto del Hijo. El Hijo es el Creador, ¿verdad? Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Mire Hebreos 1:10 lo que dice. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ciertamente el Padre es aquel que concibió este pecado, este plan maravilloso, Sin embargo, en el momento que se dice y dijo, esa palabra dijo, donde está involucrada la palabra, quien es el que se mueve, el que ejecuta, es el segundo de la Trinidad, quien es la palabra. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto nos dice que Cristo también es el Creador. El primogénito de toda creación, Colosenses 1:13-15, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Por un lado, esto nos indica de que Cristo es una criatura, pero no solo es una criatura como todas las criaturas, ¿verdad?, del género humano. Él es el primogénito, Él es el primero de toda creación. Siendo Dios, es el creador del cielo y de la tierra, pero siendo hombre, es el primero de toda creación. Así que nos muestra aún dos aspectos dentro de esta afirmación. Siendo Dios, allá estuvo en la creación, allá estuvo en el momento que se dice, y dijo Dios, sea esto, y dijo Dios, sea lo otro. Pero como hombre es el primogénito de toda creación. Avanzamos un punto más en eso, déjenme ver. Bueno, ya es hora. Ya es hora. Quisiera mencionar aquí al final
a grandes rasgos, y creo que pues tendremos que ver esto la otra semana, pero a grandes rasgos quisiera que viéramos la obra de Cristo. Él fue designado como el Cristo, como el Mesías, para que cumpliera el plan eterno de Dios, que mencionamos hace un ratito. Pero la obra del Señor, del segundo de la Trinidad, tiene varios aspectos. Hermano, ¿está bien si tomo unos minutos más? Creo que está bien. Gracias. Gracias, mi hermano. Entonces, en la obra del segundo de la Trinidad, es una obra que abarca varios aspectos. Primero, que estuvo involucrado en la creación. Él creó. Entonces vimos algunos versículos acerca de esto. Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo número 2, Colosenses 1:16. Porque en Él, este me gusta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿eh? Las que están en los cielos. Hay cosas en los cielos, ¿eh? Las que hay en la tierra, con las cuales estamos un poco más familiarizados. Mire esto que dice aquí: creó las cosas visibles y las cosas invisibles. Sean tronos que hay ahí, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todavía estamos hablando del segundo de la Trinidad. Y para Él. Así que cuando consideremos este versículo, vamos despacio, no corramos. El versículo 16, aquí mismo en Colosenses 1, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Permítame. 1:6, que es la que acabamos de leer, perdonen. Luego, dice, sí, que ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo, lleva fruto, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hablemos específicamente de Hebreos 1:10 y Colosenses 1:16. Estos dos versículos nos hablan de que la primera cosa que Cristo hizo fue crear. Entonces, la primera actividad que Él quiere darnos a conocer, que quiere que nosotros sepamos que hizo fue crear. Número 2, la siguiente letra, que sería la letra B, este segundo de la Trinidad se hizo carne. Y como mencionaba hace un momento, esto no es algo pequeño. Esto es algo que debemos dimensionar como es algo inmenso. Conocemos la quinta o sexta vez que repito este versículo, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y nos saltamos al final, lleno de gracia y de realidad. La segunda cosa que hizo Cristo en su obra, el ungido de Dios, es que se hizo carne. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando usted oye que se hizo carne, quiere decir que Él vino de ese lugar donde está Dios, ¿verdad? El tercer cielo, y se introdujo a la humanidad. Pero este asunto de hacerse carne, ¿qué es? Principalmente es que Él introdujo la divinidad dentro de la humanidad. Comprendemos que la concepción de Jesús como ser humano tiene la participación de Dios por medio del Espíritu y de María, por medio de su cuerpo, de su vientre. Entonces, en esa concepción, la divinidad, por medio del Espíritu Santo, es introducida en la humanidad. La humanidad estaba tan lejos de la divinidad, tan lejos. Cuando hablamos de la divinidad, hablamos de Dios. Entonces, en esa concepción, Dios mismo es introducido a la humanidad. Simplemente la divinidad estaba allá, Dios estaba allá, por allá.
y no había compatibilidad. O sea, existía Dios y nosotros como seres humanos no teníamos ninguna capacidad, ninguna compatibilidad, ninguna oportunidad de llegar a comunicarnos, de llegar a tener una comunicación más íntima que solo esos pequeños momentos de comunicación. Pero entonces, Él se hizo carne. ¿Qué quiere decir que se hizo carne? Que se hizo Dios, que introdujo a Dios en la humanidad, en el género humano. Luego, Él fue crucificado. Sí, 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 fue crucificado. Pero esta crucifixión, hay lecciones de vida también escritas por el hermano Lee. La lección 11, les invito por ahí que la lean. Y tiene por lo menos 10 cosas que el Señor Jesús hizo cuando Él fue crucificado. No se limite a pensar como la salvación, ¿verdad? Fui salvo, ya me salvé de la perdición eterna. No, no, no. Cuando el Señor fue a la cruz, bueno, Él murió y derramó su sangre. 6 horas de agonía. Y luego fue a la tumba. No, no, no piense eso. Estaba muy ocupado. Estaba haciendo un montón de cosas. Oh Señor Jesús, la muerte de Cristo es algo trascendental. 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 Él estuvo 33 años y medio y luego fue a la cruz a ser crucificado, pero tenía como fin realizar la redención. Esta es una cosa muy grande que el Señor hizo en la cruz, como la realidad de toda esa alegoría que se vio en el Antiguo Testamento con los sacrificios y los holocaustos. Debemos considerar esto, ¿verdad? Él fue la realidad de todos esos sacrificios. Pero les invito a que vayan a ver esas lecciones de vida, la 11 si no estoy mal, la D. Y con esta vamos a terminar. Él fue resucitado entre los muertos. Y esto es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que nosotros debemos darnos cuenta y no tener esta idea de que mataron a Jesús. Pobrecito, no pudo hacer nada. Lo agarraron y tal vez no tenía, ahí no pudo hacer nada y lo crucificaron. No, no, jamás pasó eso. Sino que aún la muerte del Señor, y especialmente la muerte del Señor, era parte de la voluntad del Padre. Del Padre. Romanos 4, 25 al 24. Algunas partes nomás de este versículo. Jesús, el cual fue resucitado para nuestra justificación. Ya hablamos de la muerte y la crucifixión, ahora estamos hablando de la resurrección. Efesios 2, del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida para que juntamente con Cristo y juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó en Cristo Jesús. Aquí hay otras cosas misteriosas y gloriosas en las cuales debemos considerar entrar. Pero esto es maravilloso, los versículos de Juan especialmente, y no demerito a los demás, pero esto de que yo pongo mi vida para volverla a tomar, yo de mí mismo la pongo y tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. En los 3 días que el Señor estuvo en la muerte voluntariamente, estuvo ocupado también haciendo algo. Pero después de estos 3 días el Señor resucitó. Resucitó. Nosotros hoy día participamos de la muerte de Cristo por medio de la resurrección. En alguno de los mensajes que hemos visto a través de estos años, y digo años, ¿verdad? Hemos tenido esta pequeña consideración. Por ejemplo, el Señor Jesús primero pasó por la muerte y después resucitó. Pero nosotros, para poder experimentar la muerte del Señor, primero experimentamos la vida de resurrección. Mire qué interesante esto.
Pero, otra vez, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Aleluya. Amén. Me detengo acá. Y perdón por el ruido de cerratos. Amén, hermanito, no te preocupes. Recording stopped. Oh, Señor Jesús, qué invitación que nos hace el Señor, hermano, a recordar que no es solamente el Salvador y que murió y listo, ahí quedó todo, o que murió para que tuviéramos harta plata y no suframos de nada, sino que Él estaba haciendo muchas cosas, hermano. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, enseñarnos que Cristo es el Salvador, sí, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios sobre todo, aleluya, el Creador, el que hizo todas las cosas por Él y para Él, el Padre, hermano, el primogénito. No, qué hermoso, hermano. Y que cada uno, o sea, nos invita el Señor a valorar más lo que vamos a hacer mañana a las 10 de la mañana en Colombia, hermano. A hacer memoria de Él, hermano. A adorarlo, a no traer otras cosas que no sean Cristo la centralidad en esta reunión, hermanos. Aleluya, aleluya. Disfrutar a ese Cristo maravilloso y lo que va más allá trascendental, o sea, de que cuando diga que somos, que nos salvó, brinquemos de donde estemos, hermano, porque va más allá las cosas. Aleluya. Bueno, mis hermanitos, damos gracias a nuestro hermanito por esa disposición, por ese tema tan maravilloso, por eso que nos llama el Señor a recordar o nos enseña quién es Cristo, hermanos. Entonces, hermanitos, vamos a tener 2 minuticos, por favor, porque vamos, ya casi se nos cierra la sala. Y entonces 2 minuticos pueden abrir sus micrófonos o pueden levantar la manito. Cuando me escuchen mi amén bien grande es porque ya se les pasó los 2 minutos. Adelante, mi hermano Juan. Buenas noches. Amén. Buenas noches, hermano Josué y hermano José, y a todos los hermanos y hermanas. Gracias y paz. Pues alabado sea el Señor por este mensaje tan maravilloso, el Cristo que nos dan a conocer el día de hoy, que nosotros todos sabemos que es el Cristo todo inclusivo. Amén. Oh, Señor Jesús, porque tiene todos los títulos. Él es la palabra, es la vida, es la luz, es nuestro camino, es nuestro Mesías, es nuestro Emmanuel. Bueno, qué maravilloso todos esos títulos que tiene nuestro hermoso Señor Jesús. Por eso debemos invocarlo, alabarlo y glorificarlo, comer su palabra cada día, avivarnos, porque por él fue creado todas las cosas, mis hermanos. Nosotros lo leemos en la palabra. Y nosotros estamos llamados a ser sus siervos, porque somos parte de su cuerpo. Y como somos su cuerpo, estamos llamados a cumplir una función al menos, hermano: pastorear, alimentar, nutrir y dar nuestro excedente a los demás hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos hoy reunidos y los que no pudieron conectarse, Señor, para que podamos proclamarte, saltarte a ti, que es el nombre sobre todo nombre. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Hermana Luz Linda, buenas noches. 2 minuticos. Amén, hermanitos. Amén, gracias y paz, hermanitos, buenas noches. No, pues maravillada también, porque definitivamente en este universo no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en donde podamos ser salvos, sino es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ese nombre tiene en jaque a toda la humanidad y, y tiene todo el mundo sí o sí que vérselas con él. Entonces, hermanos, qué maravilla saber que Él es el autor de todo y que por Él todas las cosas fueron hechas y que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo y todos tres están laborando intensamente en aquellos creyentes que le hemos abierto el corazón para lograr el propósito de forjarse en nosotros y de cumplir su meta, de tener esa iglesia con miras a la Nueva Jerusalén. Eso es un plan maravilloso que es difícil para otras personas, pues o sea que para mí fue muy difícil entender qué era lo que Dios quería conmigo y qué era lo que estaba haciendo, pero hoy entiendo todo lo que Él está haciendo, pero esa medida que es, nos abrimos a Él, lo comemos y lo compartimos con los hermanos. Eso no es uno escondido por allá, no.
Por eso decía el hermano, mañana vamos a vernos todos porque lo amamos y lo vamos a exaltar. Amén, hermanitos. Amén, hermana. Amén. Hermana Ana, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Alabado sea Dios, porque Cristo es Dios mismo. Cristo, bien, fue nacido el Espíritu, pero fue un hombre. Y tenemos que ver que la obra de Cristo, el Señor, es que Él fue designado para hacer la obra de Dios. Amén, aleluya, Señor, porque fuiste designado para hacer todo lo que Dios planeó en su corazón, que fue hacerse carne, introducirse en la humanidad, la divinidad en la humanidad. Fue crucificado y en resurrección entró en nosotros y nos dio vida. Amén, hermanos. Amén, hermanita. Alabado sea el Señor. ¿Qué otro hermanito, qué otra hermanita desea participar, hermano? Liberar su carguita, lo regalado por el Señor en esta noche, santos.